Buenos días, soy César Fernández, integrante del equipo número 8, junto a mi compañera Valentina Garza y mi compañera Clarisa Milo. Hoy les estaremos hablando sobre la comunicación oral, un tema clave en nuestra vida diaria que puede afectar y nos puede ayudar en nuestro día a día. En los próximos minutos estaremos explorando los principios básicos de la comunicación oral, las habilidades esenciales al escuchar y al hablar y cómo el lenguaje no verbal influye en nuestro mensaje. Bueno, comenzamos con los conceptos y principios básicos de la comunicación oral. La comunicación oral es el intercambio de ideas a través del habla, pero para que esta comunicación oral sea efectiva, debemos aplicar ciertos principios claves o conceptos básicos para hacerlo de manera correcta. Capaz estos principios ya los hagamos, nos los inculcaron desde pequeños, los empecemos a tomar en cuenta a partir de ahora, pero son unos principios muy sencillos que nos ayudarán mucho a hablar de manera correcta. Por ejemplo, hablar con claridad, usar palabras precisas, usar palabras bien pronunciadas que sepamos decir y llegar al punto. Por ejemplo, en vez de decir el trabajo está mal, podemos decir el trabajo tiene dos errores en la página número 3, en la página número 4. Estamos hablando de manera clara, de manera precisa. También debemos hablar con coherencia, ese es otro punto básico. Tenemos que estructurar nuestras ideas, no podemos empezar por el fin y ir al desarrollo y terminar en el inicio. Debemos establecer nuestro inicio, nuestro desarrollo y nuestro final. Como lo verán en esta exposición, estamos con los conceptos básicos, después vamos con el desarrollo y después con nuestra conclusión. También debemos tener empatía a la hora de hablar con nuestros receptores, debemos adaptarnos. Por ejemplo, no estaremos hablando con palabras técnicas a una persona adulta, a una persona mayor, ¿cómo le hablaremos a un niño? Por ejemplo, al niño debemos hablarle con palabras simples para que él entienda. Pues estos son unos principios clave, unos principios básicos que nos van a ayudar y bueno, los dejo con el siguiente. Continuamos con las habilidades en la comunicación oral. Para comunicarnos bien necesitamos solo dos habilidades clave. Número uno, el escuchar activamente. Con escuchar activamente nos referimos a no solo oír, es escuchar para poder entender, comprender y responder a la persona con la que estamos hablando. Al momento de responder, activamos la segunda habilidad, que es hablar con efectividad. ¿Qué es hablar con efectividad? Es saber modular nuestro volumen, nuestro tono de voz, la velocidad con la que hablamos, porque es muy importante dependiendo en el lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, en una consulta debemos hablar con calma y con mucha claridad y en un auditorio podemos hablar con una voz alta. También tenemos que, como dije en el anterior punto, estructurar nuestras ideas para llevar un inicio, un desarrollo y un fin. Ambas habilidades son un ciclo. Escuchar para hablar mejor. Y bueno, los dejo con mi compañera que les enseñará lo que nos ayuda el lenguaje no verbal. Hola, mi nombre es Valentina Garza y continuando con todo lo que dijeron mis compañeros, debemos resaltar que la comunicación oral no es únicamente hablar. Esto implica transmitir ideas con intención, escuchar activamente y comprender al otro. Para lograrlo, es necesario dominar ciertos principios, como lo son la adecuación al contexto, la claridad del mensaje y la retroalimentación constante. Además, debemos tener en cuenta que nosotros no solamente hablamos con nuestras palabras, nuestros gestos, expresiones, tono de voz y muchísimas otras cosas van a formar parte del lenguaje no verbal, que va a influir enormemente en cómo se interpreta lo que nosotros vamos a decir. Estos elementos específicamente se integran y se ponen en práctica a través de modelos comunicativos, como es en el caso de Martin Weigate. Estos se aplican especialmente en escenarios de oratoria, donde la palabra va a jugar un rol muchísimo más protagónico. Como dije anteriormente, el lingüista Martin Weigate propuso un modelo que nos ayuda a entender cómo se estructura y se ejecuta la expresión oral en situaciones reales. Según él, este proceso se divide en dos grandes componentes, el manejo del lenguaje y la gestión de la comunicación. Primeramente, el manejo del lenguaje incluye el uso correcto de la gramática, vocabulario y pronunciación. Es decir, saber construir frases bien formadas, elegir las palabras adecuadas y articularlas con claridad para que el mensaje pueda ser transmitido de la mejor manera posible. Luego de esto, la gestión de la comunicación va a implicar habilidades como organizar las ideas antes de hablar, autorregularnos durante la exposición, hacer ciertas pausas y corregirnos si es necesario. Además, es fundamental adaptarse a la audiencia al momento, porque no todas las audiencias que tenemos son las mismas y esto va a hacer que nuestra oratoria sea recibida muchísimo mejor. Weigate también diferencia entre una producción monológica, como una exposición académica, y una producción dialógica, es decir, una conversación con otra persona.
Cada una requiere habilidades distintas, pero en ambas necesitamos fluidez, coherencia y sobre todo adecuación. Este modelo nos permite mejorar nuestra comunicación al identificar en qué aspectos podemos fortalecer nuestra expresión oral. La oratoria, si bien sabemos que es el arte de hablar en público, elocuente, persuasiva y estructuradamente, es una de las formas más complejas de comunicación verbal, ya que combina el dominio de nuestro lenguaje verbal con el uso intencional del lenguaje no verbal, que como mencioné anteriormente son todos estos gestos o movimientos que, como dice su palabra, no son verbales, pero intervienen en la interpretación del mensaje final. Un buen orador es importante resaltar que no transmite información, sino que conecta emocionalmente con su audiencia, genera un impacto y nos deja una huella. Es por eso que dentro de la oratoria podemos distinguir dos tipos de discursos, uno más académico y formal, que es mucho más estructurado, técnico, lógico, utilizado más por profesionales, y otro muchísimo más coloquial, espontáneo, emocional, cotidiano, que lo podemos ver en el día a día en nuestras conversaciones, pues donde hay mucha cercanía y sí, nuestras conversaciones informales. Ambos estilos, si bien son totalmente diferentes, requieren preparación, pero también flexibilidad de adaptarse a la audiencia, como mencioné anteriormente. Saber aplicar cada uno es lo que convierte a alguien en un comunicador versátil y verdaderamente efectivo. En conclusión, para ir cerrando todo este tema, el comprender el modelo de Bygate y dominar tanto la oratoria como los distintos tipos de discurso nos permite comunicarnos mejor, influir positivamente y expresarnos con seguridad ante cualquier entorno. Porque si bien es cierto, comunicar no es únicamente hablar, es hacer que las palabras cuenten. Gracias. Buenos días, mi nombre es Clarisa Arminia Angulo Guevara. Hoy voy a hablarles sobre dos aspectos fundamentales en la comunicación: los elementos del lenguaje no verbal y el modelo de expresión oral de Bygate. Aunque muchas veces creemos que lo más importante en la comunicación son las palabras, los estudios demuestran que más del 65% de mensajes se transmiten de manera no verbal. Estos elementos enriquecen y complementan la comunicación oral. El primer elemento del cual voy a hablar es la kinésica, que son los gestos y las posturas. Los gestos son claves para reforzar o incluso sustituir palabras. Por ejemplo, si alguien mueve la cabeza en señal de no, lo entendemos sin que diga nada. En esta exposición, yo utilizo mis manos para enfatizar mis ideas, lo cual es parte de la kinésica. El segundo punto que voy a hablar es la proxémica, uso del espacio. La distancia entre las personas que se comunican mucho. No es lo mismo hablar cerca de un amigo que tomar distancia con un desconocido. En un aula, el docente suele mantener distancia para marcar autoridad. La cronémica es el manejo del tiempo. El ritmo al hablar, las pausas o llegar tarde también son mensajes. Por ejemplo, si yo hiciera muchas pausas largas, ustedes podrían pensar que estoy insegura o estoy improvisando. Voy a hablarle de los paraverbales, que es el tono, el volumen y el ritmo. El tono de voz puede cambiar completamente un mensaje. Un gracias dicho con sinceridad es muy distinto a uno dicho con sarcasmo. Durante esta exposición trato de variar mi entonación para mantener su atención. Ahora les voy a hablar del modelo de expresión oral de Bygate. Martin Bygate propuso un modelo teórico que implica cómo nos comunicamos oralmente. Este modelo no solo describe lo que decimos, sino cómo lo planificamos, lo producimos y lo corregimos en tiempo real. Ahora les voy a hablar de la planificación del discurso de Bygate. Antes de hablar mentalmente, organizamos nuestras ideas. Por ejemplo, para esta exposición, yo estructuré mis ideas con una introducción, un desarrollo y un cierre. Ahora voy a hablar sobre la conducción del discurso. Esto implica saber cómo introducir un tema, mantenerlo y finalizarlo. Por ejemplo, estoy guiando esta exposición dividiendo el contenido en secciones claras. La negociación del significado. Aquí adaptamos el nivel de detalle según el público. Si ustedes fueran niños, yo usaría un lenguaje más simple y también observaría sus gestos para ver si me estoy explicando bien. Ahora les voy a hablar de la producción del texto oral. Es la forma en la que articulamos el mensaje. A veces usamos muletillas como o, repetimos ideas para hacernos entender. Si me equivoco, puedo corregirme en el momento como parte del proceso natural de hablar. La corrección gramatical. Mientras hablamos, intentamos que nuestras frases sean correctas. Si digo, la persona dijeron, en lugar de decir la persona dijo, me autocorrijo para mantener la claridad. Ahora les voy a decir unos ejemplos aplicados para ambos temas.
Imaginemos una entrevista de trabajo. Si el candidato entra, saluda con voz firme, que es un elemento paraverbal, mantiene el contacto visual, que es la kinésica, y no interrumpe, que es un modelo de by-gate, que es la conducción del discurso, estará generando una comunicación efectiva. En el ejemplo de la entrevista, si la persona habla muy rápido, cronémica, invade el espacio personal del entrevistador, proxémica, o usa un lenguaje muy informal, negociación del significado fallida, puede transmitir una imagen equivocada en esta entrevista de trabajo. En conclusión, la comunicación oral no depende solo de lo que decimos, sino también de cómo lo decimos. Conocer y aplicar los elementos del lenguaje no verbal y el modelo de by-gate nos permite expresarnos con mayor claridad y eficacia en cualquier contexto, ya sea social o académico. Muchas gracias por su atención.